recientes destacan que el pensamiento crítico llega a influenciar directamente en la manera que interactúan las personas en redes sociales. Este razonamiento va a permitir en las redes sociales que las personas puedan identificar diferentes elementos, como es la manipulación de la información, poder tener información verídica, tener también un lenguaje ético y responsable y sobre todo tener en cuenta el manejo de estas plataformas digitales y cómo el pensamiento crítico puede estar interconectado con la misma. Además, existen otros elementos que llegan a vincularse directamente con el pensamiento crítico en las diferentes plataformas digitales. Entre estos podemos destacar la manipulación de la información, en donde se debe verificar esta información y poder contrastarle con fuentes confiables. También se debe considerar lo que son la manipulación o los sistemas de manipulación, en donde generalmente estos pretenden influenciar sobre las opiniones de otras personas, dejando de lado nuestros valores y la opinión propia. Se debe considerar también lo que son sesgos, falacias y algoritmos, que también están implícitos dentro del pensamiento crítico y las redes sociales. También se debe tener un criterio propio y autónomo y siempre tener un aprendizaje constante de lo que es el pensamiento crítico y cómo éste influye en las redes sociales. De esta manera hay que considerar también que el pensamiento crítico llega a tener una influencia directa sobre el pensamiento y comportamiento de las personas. Este tipo de comportamiento puede ser tanto negativo como positivo. Todo va a depender de cómo este se aplique dentro de las redes sociales y cómo se formule a la vez. Entre los beneficios positivos que podemos destacar del pensamiento crítico en las redes sociales, primeramente es que nos va a permitir tener una mayor capacidad de discernir la información, es decir, que vamos a poder concretar una información siempre y cuando ésta sea contrastada con otras fuentes. Además, nos va a permitir lo que es la toma de decisiones informadas, es decir, dar opiniones, decisiones, siempre y cuando éstas tengan un argumento o una evidencia. También se tiene que tener en cuenta lo que es el criterio de la ética en el uso de las redes sociales. Esto va a fomentar a que la persona sea responsable frente a lo que ve en redes sociales o lo que comenta en redes sociales. Y por último, se debe considerar lo que es el fortalecimiento de la autonomía. Esto quiere decir que no podemos dejarnos influenciar por otras personas para dar una opinión. Siempre tenemos que centrarnos en la opinión propia y que ésta sea valorada. Por otro lado, también existen impactos negativos del pensamiento crítico en redes sociales, entre los cuales podemos destacar uno fundamental, que es la parálisis por análisis, en donde el usuario o la persona no da su opinión o su criterio por miedo al rechazo o por falta de aceptación de la persona que vaya a recibir este comentario. Dentro del mismo involucra lo que es la desconfianza, la falta de poder generar un criterio propio en base a sus valores, de tal manera que esto va a llegar a influenciar sobre cómo nosotros nos expresamos a los usuarios en redes sociales. Por último, existen diferentes tipos de contenido que van a estar influenciados por el pensamiento crítico. Pueden ser contenidos de entretenimiento, de bienestar, contenidos educativos y hasta informativos. En cada uno de ellos va a estar siempre presente el pensamiento crítico. De esta manera, puedo concluir que en base a lo analizado, el pensamiento crítico siempre va a influenciar en las redes sociales, de tal manera que el ser humano, la persona, tiene que tener la capacidad de poder analizar, evaluar, argumentar, tomar decisiones propias o dar criterios propios, pero siempre y cuando estos sean fundamentados y contrastados con otro tipo de información. Las redes sociales siempre van a estar presentes. Siempre hay que tener en cuenta que la ética y otros valores van a influenciar en la misma.